Muy buenas noches, bienvenidos a Horas Extras. Estamos a domingo 17 de febrero del 2019. Faltan 318 días para el 2020, 364 días para las elecciones municipales del 16 de febrero del 2020, 455 para las elecciones presidenciales y congresuales del 17 de mayo del 2020. 546 días para la toma de posesión de las autoridades electas el 16 de agosto del 2020. Luna en cuarto creciente, día de los santos Alejo Falconieri, fundador de la Orden de Siervas de María en Florencia, Flaviano, Rómulo, Furaldo, obispo, la Santa Constanza, Julián de Capadocia, San Hugo, San Benito, Mesrob, Teodoro y Alexis, santos católicos. En los cumpleaños de este 17 de febrero nacieron las siguientes personas en esta misma fecha. El publicista y abogado Freddy Danilo Ginebra Giudicelli, Casa de Teatro. Abogado y dirigente del PRCC Manuel Valentín Ramos Fernández, el músico y director de orquesta José Peña Suazo, la banda gorda. La licenciada Sonia Montañez Rivera, Emmanuel Jumelles, Carmen Teresa Fernández Cruz, Marisol Encarnación, Marirosa Sosa Fernández de la farmacia Mauriz, Axel José Silva Pérez de la farmacia Silva, Ana Julia Grullón, médico familiar del Centro de Atención Primaria Salud Siglo XXI, y también ahí en ese mismo centro cumple años la señora Dilcia Mejía, administradora del Centro de Atención Primaria Salud Siglo XXI. Rafael Nova, fiel televidente de Revista 110, también festeja hoy su día de días. Bien. Seguimos. Señores, entonces. Horas Extras tiene un programa especial hoy con dos cuarto bates. Tenemos al embajador de Venezuela, acompañado de dos distinguidas personalidades dominicanas, y tenemos luego un grupo de abogados que viene a fijar una posición frente a unas acusaciones que le han hecho. Sin embargo, parece ser que la campaña se ha adelantado, porque hoy hay una actividad sin precedentes en un fin de semana que se supone que no se ha iniciado la campaña. Hipólito Mejía, Luis Abinader, Leonel está cantado. ¿Qué? Anda cantando. Está privando en Sandro de América. No. Sí. Y Danilo Medina, Cuidado que Sandro se murió. está como siempre de regreso de Italia, pero inmediatamente se integra a su visita sorpresa, que todo tiene un componente político sin duda. El otro asunto es que hoy el ministro de Educación renuncia y con un discurso se destapa como un nuevo precandidato y es el séptimo. Así es que, pero hace unos días, y de eso vamos a hablar ahora, salió una cosa que se llama mayoría ciudadana. Sospechábamos que tenía que ver con el PLD y que tenía que ver con el sector oficial. Entendíamos que podía ser de apoyo a la salida de el ministro de Educación, pero luce que es el principio de un condicionamiento o justificación a la reelección presidencial. Ahí tenemos uno de los afiches de mayoría ciudadana. Los de mi generación creímos que nunca tendríamos Wi-Fi gratis. Mayoría ciudadana. Otro afiche que sale dice: las madres solteras no podíamos comprar casa. Y ahora tenemos la ciudad Juan Bosch. Esas son acciones del gobierno. Mayoría ciudadana no está promoviendo precandidatos, está resaltando la obra del gobierno. Hace 6 años no teníamos escuela nueva ni equipada. Mayoría ciudadana. Y finalmente, el último afiche,
Hace 6 años no teníamos asistencia en las carreteras y ahora Mayoría Ciudadana muestra las unidades de obras públicas. Todo eso, según informes, es el preámbulo de una campaña en que se va a destacar la alfabetización, la tanda extendida, 2 comidas, merienda en 250 días del año escolar, enfermos de hospitales, presos en cárceles, comedor de la UAS, comedores económicos, plan social, militares en cuarteles, 4 millones de dominicanos que están comiendo del Estado dominicano. Seguridad social, 6 millones de afiliados, presupuesto de salud para 10 millones de dominicanos y los 10 millones de haitianos que quieran venir a recibir atención aquí. No uso político del canal del Estado. Libertad y abuso de expresión y difusión del pensamiento y Leonel Internacional y Macro, Danilo Internacional y Micro. Todo eso parece ser que es del sector de Danilo, porque dice, Danilo no tiene grupo económico. Leonel hizo su grupo económico y dice los nombres de quienes conforman el grupo económico de Leonel Fernández. 6 millones de turistas, hay delincuencia, pero hay paz, crecimiento, trabajo, vías modernas, separación de poderes, combustible, alimentación, transporte, educación. Tienen problemas, pero nunca han faltado. No hemos tenido ninguna crisis alimentaria ni precios desmesurados. El endeudamiento fue necesario para la estabilidad financiera. Miles de suplidores del Estado en compras democráticas. Así es que esperemos la campaña de mayoría ciudadana. Ahí están tirados los PLD. Me da la impresión, doctor, de que 2 hombres tan inteligentes como Danilo y Leonel no se van a abocar a perder el poder dividendo. Me parece que ellos son gobierno y oposición. Ellos están haciendo historia. Están haciendo historia. El desenlace de ese problema va para la historia. Lo que ellos vayan a hacer. Cualquier cosa que diga se te tomará en cuenta. Que diga o haga. Sí, como dice cuando meten preso un americano. Sí, cualquier cosa que diga puede ser usado en su contra. Sí. Así que vamos a ver para dónde. Yo creo que se hizo tarde para la división, pero como esos 2 señores saben mucho, no se sabe en qué va a terminar. Señores, vamos a hacer una pausa porque tenemos al señor embajador de la República de Venezuela, al doctor Secundino Palacios y a Pedro Franco, más no Badía. Bien, Bien, señores, sí. Vamos a una pausa. Bien. No es una costumbre de nosotros aquí, ni en horas extras, ni en los medios nuestros, pretender dar palos a ciegas y dar palos periodísticos. Nosotros queremos agradecer al doctor Secundino Palacios, a Pedro Franco, que han hecho posible que el señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, en un momento estelar de la historia de Venezuela, esté con nosotros. Nosotros no vamos a tratar de sacar información o declaraciones que no van a conducir a nada. Nosotros queremos darle la bienvenida a nuestros invitados y pedirle al embajador Uzcategui
que nos cuente cuál es la situación real y no mediática, como dijo el embajador en las Naciones Unidas, cuál es la situación real de Venezuela. Y esa situación que está viviendo su país, en que parece ser que querían una copia al calco de Panamá, de Irak, de Irán, de Siria, de Libia o de Túnez, pretendían que lo iba a hacer, con el agravante de que la comunidad internacional cerró filas con Venezuela y Rusia, China, Corea y la mayoría de los países de las Naciones Unidas superaron los pocos votos que logró Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos. ¿Cuál es la situación, embajador, de su país hoy, si realmente está tan mal como los medios nos lo traen, y qué posibilidad hay de salir de este problema? Sí, muy buenas noches, doctor Jacín. Ante que nada, un saludo al pueblo dominicano, a nuestros connacionales y especialmente a los grupos de solidaridad que esta mañana tuvieron un acto a las 10 de la mañana en el Parque de la Independencia, en el sitio del Baluarte, en la Puerta del Conde, donde se congregaron una cantidad de dominicanos y dominicanas a apoyar la revolución bolivariana y, por supuesto, a mandarle un mensaje de paz, de democracia al mundo y exigiendo la no intervención en los asuntos internos de nuestro país, de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, dicho esto, en verdad que nosotros estamos en estos momentos, decía en un programa ayer, ¿no?, que Venezuela se ha convertido en la capital geopolítica del mundo. Si antes no conocían a Venezuela, pues no hay prensa, rotativo, país que no hable de Venezuela. Usted ahorita acaba de referir de manera muy específica lo que acontece particularmente en estos momentos en mi país, y le puedo decir que sus instituciones, el gobierno nacional, las Fuerzas Armadas, el pueblo venezolano, nos encontramos en total situación de mantener la paz a través de la defensa de nuestra soberanía y, por supuesto, de que no sea violada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Usted hizo referencia sobre la Organización de las Naciones Unidas y hemos visto cómo de alguna u otra forma el gobierno norteamericano, ya desde el 2015 de manera muy explícita, cuando Venezuela fue considerada una amenaza inusual, imagínense ustedes, y que han venido ocurriendo una serie de hechos. En el 16, en el 17 llega el presidente Donald Trump y también de alguna otra forma ratifica no solamente el decreto, sino que profundiza las acciones contra el país, imponiendo con mayor profundidad un bloqueo económico y financiero. Esconder de que tenemos problemas desde el punto de vista de económicos para solucionar lo que es el abastecimiento desde el punto de vista de los alimentos y de salud, es tratar de tapar el sol con un dedo, ya que de alguna u otra forma el gobierno nacional, sus instituciones y el Estado per se ha hecho todos los ejercicios y todo el trabajo necesario para lograr y mantener a más de 6 millones de venezolanos con el abastecimiento necesario para su, vamos a decir, manutención diaria de los venezolanos. Porque lamentablemente se han dado la tarea a los grupos financieros internacionales a través de las órdenes que le ha emanado el gobierno norteamericano de impedir de que nos lleguen las divisas necesarias para la obtención de esos insumos. También está claro, recientemente acabamos de ser despojados prácticamente de 30.000 millones de dólares
se habla de una ayuda humanitaria, pero imagínense, ¿no? Es como cuando yo te quito un dinero para después decirte te voy a ayudar, ¿no? Entonces nos está ocurriendo algo por el estilo. Nosotros necesitamos que nos estén dando ayuda humanitaria, siempre lo he dicho y lo he mantenido, y también por supuesto lo ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, que realmente lo que se quiere es que por favor quiten ese bloqueo, nos devuelvan lo que es nuestro. Usted está diciendo, para que el país entienda, que las confiscaciones de pagos que tiene que hacer el gobierno de Estados Unidos o que están depositados en Estados Unidos, que se lo han mandado al gobierno de facto para que lo penetre como ayuda humanitaria, que se lo entreguen a quien se lo deben, que es al gobierno venezolano? Mira, primero se ha cometido una... vamos a hablar de un golpe de Estado. El golpe de Estado del 2002 es como que si estuviéramos repitiendo en estos momentos un golpe de Estado en tránsito, por decirlo así. Y he cometido vamos a decir, de proyectar y decir que es un golpe internacional hacia Venezuela. Y cuando digo que es un golpe internacional, porque al ver cómo se ha ido manifestando, primero lo que usted me acaba de decir, un gobierno de facto de parte de un ciudadano que se autoproclamó, pues está violando la Constitución. Aquí en la Constitución no aparece ni gobierno interino, ni el 233 se aplica a ninguna de las circunstancias que tratan de ellos de justificar, y que lamentablemente pues se han visto apoyados por las disposiciones del Departamento de Estado, del gobierno de los Estados Unidos y por supuesto del Comando Sur, en donde de alguna otra manera, como usted acaba de decir, los 30.000 millones de dólares se lo han dado supuestamente a esta gente que se encuentra en pleno proceso de golpe de Estado para tratar de incluir la ayuda humanitaria. No, yo no estoy diciendo eso, porque primero y principal, esa persona no tiene por derecho y por derecho internacional la autorita necesaria para poder firmar o poder dar instrucciones para gastar ese dinero que es de los venezolanos y las venezolanas, porque en principio se basa de que un Estado está constituido por instituciones, y las instituciones, como pueden entender, están precedidas por 5 poderes, y los 5 poderes están bien establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En ese sentido, no podemos estar hablando de instituciones fuera de nuestras fronteras que supuestamente pseudo proclamadas, como decía nuestro canciller Arriaza en días pasados, en un café, en un restaurante, en algunos recintos, y que de alguna u otra manera, como pasó con el ciudadano embajador Moncada ayer, que le quitaron la visa y no puede moverse alrededor de 25 millas alrededor del centro de la ONU, en donde por supuesto se encuentra la OEA, y que de alguna manera allí se cumplen las diferentes tareas necesarias para poder no solamente representar a Venezuela, sino presentar ante el mundo lo que realmente está ocurriendo por las acciones incoherentes de un grupo de países satélites que acompañan al gobierno de los Estados Unidos. En ese contexto, estamos hablando de una situación en la cual están en el momento de que, como no se les ha dado el tiempo perentorio que ellos establecieron para poder derrocar al gobierno bolivariano, para desconocer esta Constitución, porque hay que estar claro, el problema de la derecha, de la ultraderecha, de ese grupo de la oposición que lamentablemente son venezolanos y se han convertido en apátridas para pedir una intervención y una ayuda humanitaria de lo cual... Y eso no existe en la Constitución, esa modalidad de sustitución de un gobierno, eso es un invento. No, eso es invento, eso no aparece aquí en ningún lado. Aquí está establecido en el 233 todos los apartes que establecen para la discusión. Hay una situación de hecho que nos sorprende. Cuando las cosas iban caminando, que dio la impresión de que Colombia iba a servir de punta de lanza, de que iban a prestar, de que la ayuda humanitaria se iba a disfrazar también de invasión, vimos algo, y lo primero es que las Fuerzas Armadas de Venezuela no han cedido ni una pulgada en apoyo a su gobierno. Ahí no hay, puede aparecer algún militar que ya tenía diferencias de otro tipo con el gobierno, pero las Fuerzas Armadas no han fallado. Los aliados importantes,
por lo cual Estados Unidos tiene que pensar dos veces. Cuando tú hablando de Rusia o de China, tiene que pensar bien lo que van a hacer. Cuba no falló como fallaron otros países. Pregunta, ¿el gobierno de Venezuela puede retomar su normalidad dentro de este contexto, o eso va a continuar indefinidamente, según ustedes ven? Fíjate, no es que puede retomar, está cumpliendo sus funciones normativas. Sin dinero, que le paguen dinero. Las está tomando, compañero, porque tenemos otras disposiciones y otros recursos que se están manejando que tiene el gobierno vender nacional, el oro, que no es solamente el petróleo, que no es solamente el petróleo. El petróleo, si ustedes se han dado cuenta y le han dado el seguimiento, ya no se, en Venezuela ya no se expresa única y exclusivamente en dólares, lo expresamos en yuan, en ruan y en la moneda turca, rusa. Entonces vemos que ya tenemos una divisa que no es única y exclusivamente el dólar. Por lo tanto, que los Estados Unidos no quieran nuestro petróleo, otros países sí lo quieren. Pero él es el principal usuario. A los Estados Unidos nada más de la producción de petróleo iba dirigido el 20%. ¿A dónde iba el otro 80%, doctor Jacín? A otros países. ¿Y qué posibilidad hay de que el llamado que hiciera el presidente a diálogo culmine en algo positivo? El presidente de Estados Unidos. Mira, ¿O eso no llega todavía al cuerpo? No, sí, en estos momentos se encuentra el canciller en un proceso de diálogo con este señor Abrams. Elliot Abrams. Sí. El cual, es que son tantos personajes que con Abrams, y se encuentra ya hace varios días conversando. Ahorita está en Venezuela, me imagino que dentro de la entrada y salida, porque de las reuniones se van dando, porque es que tiene que haber un diálogo, ¿no? El presidente Nicolás Maduro nunca se ha negado un diálogo permanente, no solamente con los Estados Unidos, hasta con los países amigos de Lima, que el grupo de Lima, etcétera, y con todos aquellos que ¿Aceptaría Venezuela unas nuevas elecciones con otras autoridades electorales, o ya eso es imposible de negociar? No es que sea imposible de negociar, es que la Constitución no nos lo permite. Muy bien, pero la Constitución... No, es que la Constitución es la Constitución, compañero. Mira, el día que el presidente Nicolás Maduro, las instituciones violen la Constitución, ahí se nos viene encima un castillo, y no de roca, de naipe, porque eso es lo que están esperando. Eso es lo que están buscando desde el 2002, la violación de la Constitución, y el Estado no puede violar la Constitución. Cumple todo a su perfecta armonía, y los elementos que están ahí establecidos para poder ir a una elección los establece la Constitución. O sea, no podemos hablar de ir a unas elecciones de manera muy, vamos a decirlo, factible, muy ligera, por darle ese nombre. No, tiene que ser de acuerdo a la Constitución. La Constitución te establece los procedimientos los cuales deben de seguirse para ir a unas elecciones. Y hay que recordar que en el 2018 tuvimos unas elecciones que fue el 20 de mayo, consentida en un proceso de diálogo, el cual se adelantaron por exigencia de la oposición en Venezuela. Y en ese contexto se les invitó y no quisieron ir a votación, no quisieron, hubo gente de la oposición que se presentó como candidato y también, por supuesto, fueron a las elecciones. Pero hubo una gran, considerable porción de la oposición que fue llevada a no votar. Y eso es un problema en donde el cual nuestra Constitución establece que votar es un deber, es un derecho, pero no se te obliga si vas a votar o no. Ese es un problema del ciudadano, si vas a votar o no vas a votar. Por lo tanto, si la oposición les dijo a sus seguidores que no fueran a votar y ellos asumieron esa responsabilidad, pues que la sigan asumiendo. No que vengan a decir después que no, que ahora vamos a desconocer las elecciones. Hay que recordar que inmediatamente, antes de producirse las elecciones, que fueron adelantadas por pedimento de la misma oposición, hay que recordar lo que ocurrió aquí con la mesa de diálogo.
Y uno de los puntos que se incluyeron fueron los adelantos de las elecciones, y eso se condujo. Y lo primero que dijo los Estados Unidos que desconocían las elecciones del 20 de mayo y todavía no habían sucedido. Entonces podemos imaginar en el contexto en que estamos, y por lo cual yo digo de una manera muy precisa de que para volver a un tipo de reelección o elección o de votación o a un periodo de elecciones o a otro proceso electoral, tiene que ser de acuerdo a las leyes. Entonces, nada de solución podría ser violando esa Toda Constitución. solución que se tome fuera Tiene de ella que ser dentro de la es Constitución. violando la Constitución. Bien, doctor Palacio y Pedro, realmente República Dominicana se ve claramente que fue llevada a la posición que tomó. Tanto es así que el representante es paradójico que ellos no reconozcan ese gobierno, pero reconocen su embajador. Y tenemos magníficas relaciones con Venezuela por un lado. ¿Hasta dónde usted entiende que hubo presión del gobierno estadounidense para asumir esa posición del gobierno ante la OEA? Bueno, primero buenas noches, doctor Jacín, y todo el equipo, mis amigos. Hay que tener cuenta con el doctor, ya yo le dije por qué. Mire, doctor Jacín, ¿hasta dónde? Hasta ayer. La prensa de ayer recoge algo inusual. El Departamento de Estado de los Estados Unidos expresa profunda preocupación y le pide a los ciudadanos norteamericanos que no vayan a la República Dominicana, a los turistas, que no vengan a la República Dominicana. Esos son nuestros aliados, ¿verdad? Sí, que no vengan a la República Dominicana porque aquí, bajándose del avión, la violan. No se ha registrado una ciudadana norteamericana violada en la República Dominicana en el campo del turismo. Los polos turísticos de la República Dominicana están muy estables, y yo como dominicano no puedo hacerme eco de una información de mala fe, porque cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos no lo dijo un alcalde de New York o un senador, lo dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y ya eso estuvo precedido de una información que salió de Cuba, del presidente Díaz-Canel Bermúdez, que bastante informado está, a mi modo de ver, cuando dijo, hay presiones, hay aviones volando a Puerto Rico y hay aviones volando hacia San Isidro, en la República Dominicana, porque querían tomar la República Dominicana como plataforma de agresión a Venezuela. No fue casual que el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea dijera, bueno, aquí no ha aterrizado ningún avión. Sí, pero hubo la presión. Y nosotros tenemos la información de que hubo la presión. Y entonces la como contraparte, el descrédito. Mire, usted estaba muy joven cuando eso pasó. El último aviso que le dio Estados Unidos a sus ciudadanos para que abandonen el territorio nacional fue en el 65. En el 65. Porque estaban que le dijo, los comunistas de Juan Bosch. Salgan en el boxer todos los ciudadanos norteamericanos. Bueno. Es el último aviso. Y ahora que dicen a los turistas que no vengan. Entonces, esto es una respuesta por a supuesto, que la ayuda humanitaria no se quiso mandar de aquí o que se negó, porque yo creo que ha habido, y efectivamente creo que ningún dominicano que se respete puede ser copartícipe, llámese PLDista, PRDista, lo que sea, izquierda, lo que sea copartícipe de que la República Dominicana, que ha sido intervenida en 3 oportunidades, y que todavía nosotros, doctor Jacín, y todos los amigos... ¿Cuál es la tercera? 14, 16, 24, 65. 8, 16 al 24 y 65. Ya. El 8 agarraron las aduanas. Bien. ¿Verdad? Y en ese periodo se quedaron con la Puerto Rico Sugar Company, el Central Romana, que es un enclave. Bien. 3 millones de tareas. Pero déjeme concluirle este poquitico. ¿Por qué con mala fe? Porque evidentemente esas declaraciones de que no vengan los turistas a la República Dominicana es un acto de presión y de chantaje.
Porque Pero sí, ¿qué más quieren? Ya votó el gobierno en la OEA. Aquí hay violencia y aquí hay criminalidad y aquí hay inseguridad ciudadana. Pero déjenos a nosotros resolver eso. No me digan que va a venir ahora, que es una preocupación Del gobierno de del Estados Unidos. Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Oh, pero Haití no está en buena Pero hay algo que condiciones. usted no sabe, doctor. Dígamelo, doctor. En contra de los intereses del presidente, que tiene inversión en el este. Ese presidente que usted tiene en Estados Unidos tiene una inversión en Capcana. Allá en la tierra de Pero Manillo, en el farallón Trump. pero que todavía no se le han pagado a Chichimontilla. No, ya le no se le han resolvieron. pagado. Trump no le ha pagado todavía. Le quiero decir lo Yo siguiente. conozco Mire, eso bien, yo soy de ahí. le quiero decir algo, Pedro Franco. Por respeto al embajador, esa pregunta no se le puede hacer a un representante de un país extranjero aquí. Pero hay dos preguntas que la gente hace en la calle y nos paran. Mira tú, que yo veo que el único programa que el embajador de Venezuela va mucho es a la Z y al tuyo. ¿Cómo tú crees que va a terminar Maduro y si Danilo va o no va? Esas son las dos preguntas que te hacen todo el día todo el mundo. Contéstala a las dos, Pedro. Buenas noches, muchas gracias, doctor Jacín y su equipo por la oportunidad que nos dan. Hay de muchos temas de estos que tienen que ver con la política nacional Y otro. y con Venezuela que nos Pero gustaría, Venezuela es nacional casi, Pedro. nos gustaría abordar, pero quisiéramos hacerlo no con la presencia del embajador, para porque nuestras palabras no deben comprometernos a él. Nosotros somos solidarios. ¿En qué va a terminar el problema venezolano? Yo digo que va a terminar en un diálogo entre venezolanos, con el acompañamiento de la buena voluntad que pueda haber tanto de los gobiernos como de las instituciones y pueblos. Otra vez, ese es un problema de los venezolanos. Esencialmente. Y deben de resolverlo los venezolanos. Eso yo creo, que esencialmente tienen que resolverlo los venezolanos. Es indigno. Yo, por ejemplo, escuché un discurso de Juan Bosch. Bueno, cuando hicieron el acto en el 78 para recordar a Fernández Domínguez, Juan Bosch mandó unas palabras escritas, porque no fue ese acto. Y decía él, si yo había sabido, ustedes deben recordar eso, que la propuesta de retorno a la Constitución, llevarme a mí de nuevo a la presidencia, iba a traer una intervención extranjera, jamás en mi vida me había dado mi apoyo a ese movimiento. Creo que eso es de toda persona digna en el mundo. ¿Cómo usted va a procurar una intervención extranjera para llegar a la presidencia del país o autoproclamarse como lo ha hecho el señor antes desconocido, pero muy conocido por el Pentágono y por la CIA, el señor Juan Guaidó? Yo pienso que Venezuela, el presidente Maduro siempre ha estado abierto al diálogo, lo ha reiterado, le hemos dado seguimiento aquí mismo, pero ustedes saben que mientras aquí se hablaba de ese diálogo, había muchos, tantos dominicanos como no dominicanos, que bombardeaban ese diálogo y decían que el diálogo no iba. ¿Por qué? Porque cogieron el camino de la confrontación, el camino de la violencia. Y ya lo vimos en las protestas que gracias a la constituyente Venezuela encontró el camino de la paz. Bien. Entonces, Danilo, ¿va o no va? No, eso lo dejamos para después. Eso va después. Eso lo dejamos para después. por Porque son respeto las al dos preguntas embajador. que hacen todo el mundo, porque lo de Venezuela se ha hecho nacional. Embajador, mire, hay una situación que yo creo que es difícil para usted contestarlo, porque usted es gobierno venezolano y está muy claro en eso. Y hay una temática que dicen, el diálogo con Elliot Abraham surgió porque Estados Unidos se dio cuenta de que, como dijo alguien, cuando dos elefantes pelean, quien sufre es la grama de abajo. Cuando dos monstruos se enfrentan, los pueblos son los que se perjudican. En esa dirección, una invasión utilizando a Colombia
utilizando directamente las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o utilizando aliados como ellos acostumbran. Primero invaden y después buscan una fuerza interamericana de paz. Ya nosotros lo vivimos. Y después viene a salvar hasta el último norteamericano. Todo eso está en el librito. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué punto el decir no es mi parecer, pero es mi deber plantarse? Cuba, Rusia, Corea, Turquía, Irán, China. Sí, la mayoría de los países de la ONU, 17 a 16, y aunque haya una minoría de países de la OEA, se sabe que hubo presión casi física para que eso ocurra. Y dicen entonces las dos cosas, que la seguridad del gobierno de Venezuela está en manos de los cubanos y que en territorio venezolano hay un contingente grande de los de la FARC que no aceptaron las condiciones de la paz. ¿Hasta dónde todo eso es cierto? Bueno, eso dependiendo con el cristal que queramos verlo, ¿no? Porque en lo particular le voy a decir que eso es totalmente falso, y lo digo falso. Las últimas dos cosas, Mira, o todo. Y te faltó agregar algo en el cuadernillo de intervención. Ahora le están dando un agregado, artistas, le van a colocar artistas, sí. están llamando a artistas colombianos, hasta un venezolano. La ayuda humanitaria también. Claro, la ayuda claro. humanitaria. Nos van a concentrar del lado ya de, Sí. de la frontera Sí. el día 22, por casualidad. Entonces, como es una concentración y Nada es un más llamado, faltó crear el ISIS ahí adentro. Sí, y bueno, y para de contarnos, estamos hablando de que pueden ocurrir tantas cosas en ese territorio que yo voy a hacer un ejemplo doméstico, ¿no? En nuestras casas entran a los que tú invitas, a los que tú le das permiso, a los que tú le das cobijo, y de alguna otra forma nadie tiene por qué violentar las puertas de tu casa y entrar a tu casa. En ese contexto nos podemos dar cuenta que están buscando es violentar la frontera con Venezuela. Y eso es inaudito. Porque de alguna otra forma, cuando usted también me habla, y ya dejando un poco, no al margen, porque eso va a estar allí hasta el día 23 presente, a ver cuál va a ser la actitud de Colombia, porque Colombia es la que está aceptando que su territorio sea pisado por la bota extranjera. Es el que está autorizando que lleguen armas. Fíjense, hay un tratado firmado en las Naciones Unidas por América Latina y el Caribe, y más aún en la CELAT en su momento de auge, en el cual se declaró América Latina y el Caribe libre del uso de armas nucleares y de destrucción masiva. Estamos hablando de que Colombia ya venía desarticulando el proceso de integración. Colombia, al integrarse a la OTAN, ¿qué está permitiendo? De lo que acabo de hablar. Por eso es que de alguna u otra manera vienen ocurriendo una serie de hechos que no son, vamos a decir, Causa-efecto. No, que ocurrió porque hay una estrecha relación entre los países y queremos hacer entrenamiento. No, eso es algo bien planificado. Contra Venezuela se han adoptado algunas medidas que tocan aspectos que son sensibles, que afectan realmente al gobierno de Venezuela, que tiene que ver, por ejemplo, con las exportaciones de petróleo de Estados Unidos. Y mucha gente se está preguntando hasta dónde Venezuela podrá realmente resistir esa embestida. En la medida que nuestro pueblo pueda desarrollar una economía endógena, produciendo con todos los recursos que podamos nosotros desarrollar y, por supuesto, producir. He de mencionarle que nosotros, per se, de que se diga que es de hecho que somos un país monoproductor, nosotros producimos casi el 80% de los alimentos, el 80% de los alimentos. Lo que pasa es que nosotros históricamente hemos alimentado tres países, el nuestro,
Colombia y el Caribe, las islas del Caribe, porque se nos van los alimentos, bien sea por contrabando o por algún otro camino verde, como dicen por allí. En ese contexto, tenemos una fortaleza de que estamos desarrollando lo que es la tierra y la agricultura. Y hay tiempo para revertir esa política de no autosuficiencia, digamos en 6 o en 7 meses, que ustedes se recostaron en el petróleo. Fíjate, nosotros venimos desarrollando 4 planes de desarrollo Simón Bolívar, 2007, 2013, 2013, 2019, 2019, 2025, y esos planes están debidamente coordinados para lograr lo que usted me acaba de decir. Ojo, en estos 20 años lo que es sufrido una constante intervención interna por parte de elementos foráneos y de la oposición para evitar el desarrollo de esos planes. Porque ¿cómo me puedes explicar que hace 2 semanas el presidente estaba entregando la solución habitacional 2.600.000? O sea, tenemos los recursos, pero de alguna u otra forma los elementales y los básicos tenemos que buscar los elementos para suplirlos con mayor prontitud, que son las medicinas. Bien. Y que son los alimentos. Bien, doctor, hay algo que uno no se explica. Realmente la razón, el sentido común no nos da. Si el gobierno bolivariano ha realizado tantas elecciones, y aunque en las últimas ha descendido un poquito de lo avasallante que tuvieron los resultados a principio cuando Chávez, ¿por qué la oposición piensa que si ellos están divididos en Leopoldo, en Capriles y ahora en este señor, van a poder propiciar unas elecciones en que el gobierno de Venezuela pueda perder unas elecciones si realmente los que son oposición están fuera de Venezuela y los que están allá van a votar por el chavismo? ¿Qué los hace pensar que unas nuevas elecciones podrían beneficiarlos si los resultados van a ser los mismos? Ganan el chavismo. Doctor Julio Jacín, le vuelvo a decir, no podemos violar algo que nos establece la No estoy hablando de una política ficción. ¿Por qué hablan de ficción? Ojo, no es ficción, porque ¿qué es lo que ocurre? Que detrás de eso lo que hay sencillamente vamos a decir, unas planas ya hechas en el sentido, vamos a ir a elecciones y ¿qué es lo que van a empezar a hacer? En el supuesto, sí. ¿Qué van a empezar a hacer? ¿Qué es lo que podemos imaginar? Bueno, de una vez, una cuerda de personas allí, autonombradas también, el partido tal, ¿ocurre o no ocurre? Inhabilitado políticamente. ¿Y entonces? ¿De qué estamos hablando? ¿Acaso el gobierno durante estos 20 años ha inhabilitado algún partido de la derecha o ultraderecha? No. Estamos dentro del mismo corrillo, estamos dentro de la misma concesión política y están aquellos que nos enseñaron desde el punto de vista político. La misma Constitución venezolana contempla situaciones que pueden servir de solución al problema. Ajá, por ejemplo, la Constitución que fue aprobada, promovida por el presidente Chávez, contempla un referéndum revocatorio. Una solución pudiera ser, bueno, vamos a organizar una consulta vinculante que pueda tener ese efecto de revocar el mandato. Si ustedes ganan, entonces celebramos las elecciones. Eso está en la Constitución. Sí, pero no 2 años y medio. Al mitad del ese mandato. Pudiera ser, pero además de eso, una fórmula de compromiso pudiera conducir a un proceso de reforma de las leyes para buscar una salida. El asunto está en si pudiera haber una fórmula de compromiso aceptable para el gobierno de Venezuela que pudiera resolver el problema. ¿Cuál pudiera ser esa fórmula? Pues si no nos sentamos a dialogar no vamos a saber cuál. Pero ustedes dijeron que están dialogando con Abra, con Elliot Abra. Ese es el tema de la intervención y el tema de que nos robaron por ahí los bienes. Los bienes. Mira, ¿cómo es eso que te vas a llevar algo que es mío así como de Simpson? No, eso es otra cosa. Hay un tiempo que está metiéndose política. Mire, embajador. El problema es con la oposición nuestra que tenemos que sentarnos sobre ese mismo tema. Dice un médico, ajá, el doctor Palacio, que es psiquiatra, dice:
el loco solamente se comienza a curar cuando acepta que está enfermo y tome la medicina. Si las dos partes no aceptan que tienen que tomarse una medicina, no hay diálogo y todo el mundo se tranca el juego. ¿Sí o no, doctor? Antes que siga, doctor, pero es que el juego está trancado desde el mismo momento que la Asamblea Nacional se pasó al desacato. Ellos no han querido eliminar el desacato. Se convirtió en un ¿Y comité de quién lucha falló popular diciendo que ellos desacataron? ¿Quién falló? El Tribunal Supremo de Justicia. Ah, ya. ¿Y por qué? No fue el presidente, fue el otro poder, el tribunal, o la otra parte, quien evalúa constitucionalmente todas las acciones. Entonces, el poder legislativo, Ejecutivo y judicial. El electoral judicial y fue el moral. que modificó, fue que falló en contra de Guaidó, ¿verdad? Claro, por supuesto. Bien. Señores, nosotros queremos Yo quería ahora, para puntualizar, dejar al doctor Palacio que nos diga qué velas tenemos en este entierro y qué apoyo nosotros le damos a Venezuela. Pedro y el doctor. Bien, nosotros queremos llamar la atención al país en relación a lo que Guaidó dice: el 23 sí o sí entra la ayuda entre comillas. Eso llama la atención porque el 22 comienza una gran concentración y el mediatismo ya está promoviendo, y nosotros pensamos con la experiencia nuestra, República Dominicana, la experiencia de Panamá, de que es posible que este señor, que no ha podido superar las cuadras de la Asamblea Nacional a lo que es el Palacio de Miraflores, pretenderá, como han hecho otros, que el ejército norteamericano, el Comando Sur y sus satélites le permitan llegar a Miraflores. Es decir, las trompetas de guerra siguen sonando y América Latina y la República Dominicana, concretamente con la experiencia que tenemos, tiene que llamar a la alerta de que la agresión contra Venezuela sigue siendo latente y sigue siendo una posibilidad. Doctor Jacín, nosotros fuimos intervenidos en el 1965 y todavía la gente, un grupo de fariseos que se le atribuye, fueron los que pidieron la intervención. No hay que pedir la intervención de los yanquis, ellos siempre se meten. Fue un acto de altísima tradición. Todavía no han sido reparados los daños de guerra. Los daños de guerra. De lo que esa gente que conspiró contra Bosch le ocasionó al país. Todavía nosotros estamos pagando las consecuencias de esa intervención. De ahí que un gobierno electo por 8 millones, 12 millones de seres humanos se siente a conversar con un sujeto que llama a fuerzas extranjeras para que penetren en su país, es altamente cuestionable. En segundo lugar, la región, los niveles de conflictividad que tiene el mismo proceso colombiano no es consecuencia de Venezuela. Es que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia no son venezolanos, son colombianos. Es que el Ejército de Liberación Nacional, que reúne a algunos 3.000 combatientes guerrilleros, no son venezolanos, son colombianos. Es que el Ejército de Liberación Popular, el EPL, que está vigente y en armas, no son venezolanos, son colombianos. Es que Petro sacó 12 millones de votos, y esa población colombiana no está ni es copartícipe de todas esas diabluras que está haciendo Uribe, Santos y Duque. ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría del pueblo colombiano no quiere eso? Evidentemente que no, porque es desestabilizar la región. Y por último, situación en Argentina, muy difícil. Situación en Brasil, muy difícil y muy compleja. Situación en Haití,
muy compleja. Situación en Guatemala, Honduras y toda esa región desestabilizada. Nada más y nada menos, ustedes han visto las marchas hacia esos países. Y una inquietud que usted tenía, doctor Jacín. Sí, ya se intentó hacer lo que se hizo en Irak, lo que se hizo en Libia. Y en Egipto. Los guarimberos era la cabeza de playa de un ISIS, pero de tipo tropical. No podían montar un ISIS de tipo musulmán, tenían que montar guarimberos con guaya, con cuerda de alambre y todas estas cosas que nosotros hemos visto. Y un dato interesante, todavía la comunidad internacional no puede decir cuántos millones de muertos hubo en Irak, pero tampoco puede decir cuántos millones de barriles de petróleo se han robado de Irak. La comunidad internacional todavía no puede decir cuántos millones de muertos hubo en Libia, pero tampoco la comunidad internacional puede decir cuántos millones de barriles de petróleo se han robado de Libia. Hoy aparece el hombre que derribó la estatua de Hussein, diciendo, me metió preso un año y mató gente de mi familia. Y si yo pudiera restaurar esa estatua, lo hiciera. El que derribó la estatua de Hussein, por lo que siguió. Fue peor el daño de lo que ocurrió. Ahora, embajador, ¿cómo usted quiere que nosotros los dominicanos veamos el proceso venezolano? En sana paz, porque de alguna otra forma venimos hablando de un diálogo interno entre los venezolanos, los cuales debemos de resolver el problema los venezolanos. No tienen por qué estar interviniendo terceras intenciones de como ocurrió lamentablemente con la mesa de diálogo acá, en donde se desaprobó un trabajo magnífico que hizo el presidente Medina y que lamentablemente la oposición no quiso firmar el acuerdo, y eso no es una situación que está escondida, ¿no? Se sabe que fue así, y en ese contexto, en ese mismo sentido, cuando se llama el diálogo, es que queremos realmente, y el gobierno nacional quiere un diálogo con la oposición que realmente llegue a acertadas conclusiones y acciones de mutuo acuerdo. Lo que usted dice y lo que usted decía, doctor, también hace un momento es real, pero hay que hablar con sinceridad, sentarse en la mesa, no sencillamente buscar al país y entregárselo a una potencia porque a mí me da la gana, yo quiero ser millonario, que es la intención que me imagino que será la mayoría de ellos, y de alguna otra forma partir el país en pedazos. No, eso es ser apátrida. Nosotros debemos de velar por un país sólido, velar por su soberanía, cumplir con la Constitución, con la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, que establece la corresponsabilidad de todos los venezolanos y las venezolanas. Bien. Yo creo que en este mismo programa se ha dicho que Estados Unidos ha ido por parte tratando de resolver problemas en Irak, en Libia, en Túnez, en Egipto, trató de hacerlo en Siria y lo hizo también, aunque le duela a mucha gente, en Brasil. Destruyó una potencia en ciernes, que era Brasil, que le dieron motivo, quizás, pero no suficiente para lo que hicieron en Brasil, y que ahora le tocó a Venezuela. Embajador, ¿es así? No le ha tocado todavía a Venezuela. Estamos en un proceso de defensa, como le digo, y nos ha tocado duro porque bueno, pero en Siria tuvieron que echar para atrás. Parece que va a ocurrir lo mismo en Venezuela, que van a tener que echar para atrás. Fíjate que en Siria el gobierno, la nación, se ha mantenido y con un alto, con la frente en alto, producto de la misma resistencia de su pueblo. En ese contexto, creo que el presidente sirio indicaba de que todavía estaba en guerra. Bien. Todavía estaba en guerra. Y auspiciaron ahí a ISIS en Siria, y auspiciaron a otros grupos terroristas, auspiciados por ellos, por los Estados Unidos. Bien,
Señores, al embajador Uzcategui, embajador venezolano en República Dominicana, al doctor Secundino Palacio y al amigo Pedro Franco, le damos las gracias por estar aquí y realmente nosotros esperamos y estamos seguros de que la guerra no va a llegar, porque no debe de llegar. Señores, gracias y le deseamos suerte a nuestra América sobre todo. A América nuestra.